Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos ahora sí en el mismo lugar físico, grabando con mi amiga personal Malena Rey. ¿Cómo estás, Malena? Hola, bien, Tamara. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Quería preguntarte antes que nada, ¿cómo te fue viendo a Jaime Ross en Uruguay? Muy bien me fue. La verdad que fue una gran experiencia. O sea, sé que era como un show importante. O sea, es una tanda que está haciendo ahí en el Sodre, que es como una despedida de una retrospectiva. O sea, grabaron una retrospectiva y esto es como... O sea, él usa la palabra retrospectiva como en las pinturas que me gusta, Sí, ¿no? me como concepto. Dice, este es un show retrospectivo y va contando de cada canción. Y además pensaba que... Bueno, yo ya lo había visto a Jaime Ross en Argentina, pero nunca lo había visto en Uruguay. Es una experiencia completamente distinta. ¿A qué nivel, ponele? Y como que hay algo como de que si bien es un show especial y todo... Para ellos tiene algo como de que lo van a ver seguido, ¿viste? Como que la gente que está ahí es gente que si toca Jaime Ross, que entra y va. Claro. Cuando viene acá hay una cosa de excepción, uy, ojalá que toque tal. Ahí hay algo como de que está en su casa, ¿no? Ni hablar en el Teatro Nacional, que es precioso, digo, el auditorio del Sodre es divino, divino, divino. Espera, el público, o sea, ¿es gente grande que de la edad de Jaime Ross o se renovó un poco? Te diría que es un show muy familiar al que vos y yo iríamos con nuestros padres, por ejemplo. Claro. Como al que la gente lleva a sus hijos y va con sus padres. O sea, Transgeneracional. Transgeneracional total. Hay muchos viejis, pero también hay gente de nuestra edad y gente más joven también. Y porque ahí también hay algo como de la murga, la comparsa que renueva todos los años. Claro. No, o sea, por ejemplo, de hecho, los pibes que cantan con él, el coro de murga, los más jóvenes tienen por ahí 40. Digo, hay gente joven ahí tocando con él. Y una cosa que me pareció muy graciosa es que, viste que, por ejemplo, cuando uno va a ver un show de Fito, una cosa que pasa es que cada año canta los temas una tercera más abajo, ¿no? Ya está más o menos 5 tonos más abajo. Claro. Y una cosa que hace Jaime Ross, que tiene una voz muy grave desde siempre, digamos. Jaime Ross aparte es un gran cantante, a diferencia por ahí de Fito, que nunca se destacó por su voz o por su técnica, digamos. Pero más allá de eso, obviamente la voz claramente no es la misma. Uno no se puede dar cuenta porque esas voces tan graves no se escuchan rotas, ¿viste? Claro, sí, pero un poco con Paul McCartney también me pasa que en algunas interpretaciones de ahora veo, tipo, che, le cambió un poco la voz. Sí, con las voces más agudas, como la de Paul Sí. McCartney, se nota más, con las voces graves se nota menos, pero él claramente sí lo nota. Pero una cosa que él hace es que él trata la voz como cualquier instrumento. Entonces, los temas se cantan, todos los temas se tocan en la tonalidad original y sencillamente él le pasa el solo a alguien más. O sea, bien, los pibes del bueno. coro, como un pibe de 40 empieza cantando, pero los clásicos, te digo, Adiós Juventud no lo canta él. Fa. O sea, él hace una tercera, él hace o ni siquiera Sí, una tercera, o sea, no la voz principal. él hace como unas segundas voces y listo. Pero él no hace la voz principal si no le gusta cómo llega. La se queda con el coro. No, pero canta toda la por ahí. O por ejemplo, se va, vuelve, canta la mitad, pero siempre canta una segunda voz. Muy bien, me parece muy... Hace lo que quiere, también tiene un oído muy prodigioso, entonces mete unas segundas voces rarísimas. Pero me llamó mucho la atención eso, porque eso, te digo, no lo hace con cualquier tema nuevo, lo hace con eso. Adiós Juventud no canta él ese solo, Amor Profundo tampoco lo canta él. Es fuerte, o sea, y a la vez es como súper lindo, porque aparte él como que les da mucho lugar a los pibes que lo cantan, como que dice, bueno, esto en la voz de va a sonar así. Y se va y vuelve, y vos decís... O sea, el único como clásico que te diría que cantó el de Pe a Pa fue Amándote, pero... Temas. Que es un temazo. Pero después los otros va pasando y es como, bueno, quien llega la canta, básicamente. Es como un instrumento, me pareció bueno. muy lindo. Bueno, y todos los instrumentistas es todo otro nivel, toda una locura, todo suena como si lo estuvieras escuchando en el living de tu casa. Las versiones son un poco distintas, pero no tanto, pero sí, las escuchás. No sé, la verdad... Un absoluto planazo. Se lo recomiendo a cualquiera. Siento que es como si me preguntaran como una cosa que hay que hacer antes de morir. Ya que uno está acá en Argentina y es cruzar el charco nada más. Es un lindo show para ir a ver antes de morir, claro. Es emocionante. Espera, también tocó Pavement en Montevideo. Es verdad. Sí, hubo gente que cruzó para verlo acá y allá. Es verdad. Buen show también, seguramente. Yo me lo perdí. Pero el de Argentina sí lo viste. No fui tampoco. No, pensé que eras como de la crew que iba. O sea, ya los había visto la otra vez que ok. vinieron. Fuiste Sí. porque no
que fuiste hace poco, digamos. No, bueno, fue hace varios años, creo, como 10. Yo siento, pero... yo siento que fue hace 5. No, sí. Tenés razón. Todavía existían Irrecuptibles. Claro. Debe haber Fue sido hace mucho tiempo. 2015, una cosa así. Claro. Che, espera, ¿qué te pareció el cruce Buji-Pablo? Muy bien, me pareció que se portaron bien, que efectivamente no se pelearon tanto. No, y aparte eso de que esté en otro país también, ¿no? Como que no es que están acá sentados charlando, salió todo bien. No, salió todo súper bien, me gusta. Ya estábamos comentando behind the scenes que el próximo cruce tienen que ser entonces vos y Gino, que me encanta, me interesa. Sí, obvio. Así que vamos a hacerlo. Y aparte a mí me encanta como, porque yo siempre escucho, o sea, no escucho, leo en nuestro chat que ustedes escuchan el podcast. Yo nunca lo escucho porque yo siempre estoy. Claro, siempre estás. Entonces es como la primera vez que lo escucho. Claro. Y me pareció bárbaro. Dije, qué divertido. La verdad Te que pusiste a limpiar la casa. Claro, me pongo a limpiar mi casa. No, de hecho cuando sonó yo estaba manejando, así que lo puse y era como, mira, qué bárbaro este podcast. Yo también lo escucharía. Buenísimo. Así que bueno, fue un planazo. ¿Qué trajiste vos? Bueno, yo traje algo temático que me lo venían ahí dejando las personas que estuvieron antes que yo. Traje algo nuevo, 2 libros, y traje algo prestado de nuevo, algo musical. Así que si querés empiezo con lo temático, que lo voy a hacer corta porque venimos arrastrando esto de los caballos, que cierto. Gino lo dejó ahí. Bueno, lo terminé agarrando yo. Traje 2 cosas, una bastante obvia, que es el disco Horses de Patti Smith, que es como lo primero que se me ocurrió pensando en caballos. Es un disco muy emblemático de 1975. Que el año que viene cumple 50 años. Me sirvió para darme cuenta de eso, así que esperamos las ediciones, viste, típico, el vinilo, no sé, alguna cosa rara que aparezca. Sí. Y es un disco que, si no lo conocen, los oyentes más jóvenes de este podcast, les recomiendo mucho que ingresen a Horses. Es el primer disco de Patti Smith, un disco súper icónico. Ella está en la portada, en una foto blanco y negro, con una camisa impecable, con unos tiradores, una chaqueta en el hombro, y es una foto muy famosa de un fotógrafo increíble que se llamaba Robert Mapplethorpe, que fue un amigo íntimo de Patti Smith, y la historia de la relación entre ellos está muy imbricada con la grabación de Horses y está narrada en un libro hermoso de ella que se llama Just Kids, éramos unos niños. Justo lo tengo acá en la edición de Lumen, que es la que leí yo. Es un libro también muy, muy fuerte, ¿no? Como de cómo era ser joven en los 70 en Estados Unidos, cómo era empezar a escuchar a Bob Dylan, al mismo tiempo que Patti, por ejemplo, leía a Rainbow con devoción. Es un disco Horses que un poco reúne una serie de influencias que ella venía cosechando y que las procesa de una manera muy personal. Por un lado, bueno, eso, la poesía francesa, como si Rainbow hubiera sido un beatnik. Por otro lado, Kerouac, Truman Capote, Gregory Corso, Allen Ginsberg. Y por otro lado, un germen bastante punk en su forma de tocar, en su forma de cantar. Es como, bueno, eso, como una rockera poética, Patti, en algún punto. Y este es un disco muy de antiheroína. De hecho, ella en el libro, Éramos unos niños, a mí me impactó mucho cuando lo leí, porque ella empieza contando una historia, primero su infancia, bueno, típico, la familia, lo que se espera de ella, se anota en la universidad y ella queda embarazada a los 20 años y decide no abortar, sino esconderse embarazada, irse a vivir con otra familia y dar ese hijo en adopción. Y ella lo vive con una naturalidad bastante pasmosa, que vos decís, incluso lo estás contando de adulta. No es que ella dice, y después me encontré con ese hijo, ¿no? Como que viene de unas experiencias de juventud bastante potentes. Y cómo ella filtra todo eso, todo lo que le pasa, todas sus influencias, todo lo que chupa y lo transforma en su modo de cantar. En una época en la que también había muchas bandas, tipo, bueno, Television, pero pocas solistas mujeres medio punkis, ¿no? Como que ella es una de las pioneras en algún punto. Y también una de las primeras que tiene como una belleza medio andrógina, medio una actitud un poco revulsiva y que desde ahí construye una forma de cantar que no es muy melodiosa. Ella tiene una cosa medio hablada por momentos, ¿no? Medio hasta gritada, que está muy adelante en los 8 temas de Horses y que me gusta un montón. No quiero ser muy obvia, la verdad es que es un disco súper famoso, hay un montón dicho sobre este disco y ella tiene muchos libros aparte geniales. Me encanta seguirla en redes, ella pone fotos con una especie de poema cada vez, que siempre empieza diciendo, esto es tal cosa, ¿no? Como que hasta te explica un poco por dónde
conecta esa imagen con alguna cosa que recuerda. Tiene como un tipo de nostalgia muy creativa ella, como que Total. vuelve siempre sobre cosas del pasado, sobre sus vínculos, con una mirada muy emotiva, pero que no cae mucho en la cursilería, ¿no? Claro. Yo la vi acá cuando vino 2 veces y a mí me encanta verla en vivo. Tiene una potencia muy, muy fuerte. Sí, yo también la vi. Increíble. Y traje un segundo libro que me acordé que había salido, que me lo habían mandado, que se llama Tropel, de Adriana Kogan, que bueno, justamente tiene unos caballos muy, muy lindos en la tapa, y que lo sacó, es un libro de poesía que sacó Caleta Olivia. Adriana Kogan es una chica, una argentina, que nació en Buenos Aires en el 83, es profesora universitaria, gestora cultural, y cuenta que trabajó este libro con Paula Peisseré, una poeta que a mí me gusta mucho, y está dividido todo Tropel en tres partes. Que está muy bueno el libro, la verdad. Son poemas, algunos más breves, otros un poco más largos, divididos en una sección que se llama Caballos de sangre fría, Caballos de sangre tibia y Caballos de sangre caliente. Me resultó difícil buscar qué decir de este libro porque está en algún punto bastante montado sobre el ritmo, ¿no? Como justamente el caballo es un animal que propone un poco eso, ¿no? Como cierta altura de estar ahí arriba, cierta intemperie también, porque montar a caballo, subirse, pensar desde el punto de vista del caballo, hay algo de estar al cielo abierto, de surcar ese terreno, de elevarse, de conectarse con un animal gigante. Y por supuesto en este libro el caballo es metáfora de varias cosas, del peso que puede cargar, de la conexión o desconexión que puede haber. Y la verdad que me gustó un montón, me dio la impresión de eso, ¿no? Que por momentos los poemas hablan de alguna cabalgata real, pero muchas otras son cabalgatas mentales, cabalgatas fantásticas, viajes en el lomo de una bestia que nos lleve lejos, que nos sacuda. Como esa forma de estar arriba de un caballo, moverte y que todo lo que te pasa se mueva en ese mismo ritmo, ¿no? Bueno, y también eso, hay algunas imágenes bastante fantasmagóricas, bastante oscuras, incluso algunos caballos tristes. Pero bueno, me cuesta un poco hablar de poesía sin leer, sí. Por ahí puedo leer un pedacito, lee un pedacito, ¿no? Porque así, si no, así, como así, que entendemos no de se qué va. entiende. Re. Bueno, dale, leo un poema que no tiene título. Agitada por la cabalgata, transpirado el lomo, tirantes las pinzas de las manos, montada en una silla de resortes chatos con estrellas nocturnas de telón, la cabalgata fue nupcial. Monté sola y sin guardia, campo traviesa y sin recaudo. Después de un rato, sumergida ya en otras constelaciones, sin darme cuenta, habían desaparecido espuelas y riendas y las crines mismas del caballo. Montaba sola, las botas me pesaban como piernas de agua y no había ni caballo. Muy lindo, me encanta. Está bueno. Sí, está sí, lo voy a buscar, me copa. Tropel de Adriana Kogan, Precioso. editado por Caleta Olivia, se consigue en librerías. Así que bueno, esto fue Lo Caballo. Lo caballo. Lo equino. Bien, lo Chicos, equino. y la próxima me piensan un tema más No sé por qué se mundano. quejaron tanto del caballo igual. O sea, pensé cosas. Hay un libro de Cachajian que se llama El caballo y el gaucho. Claro. Está la novela esa, Todos los hermosos caballos. Sí, había Pero cosas. Había cosas, No es pero tan bueno, grave. no me siento muy Muy caballo. un caballo, tal cual. Pasamos a algo nuevo, si Dale. te parece. Sí. Bueno, a ver, me leí 2 libros, tenía ganas de leerlos, no es que los leí Obvio. especialmente para esta columna, pero mientras leía el segundo se me conectaron y dije, bueno, a ver, hagamos un poco de ejercicio no de literatura comparada, porque tampoco estamos acá No. dando clase, pero sí traer a veces 2 cosas me sirve para marcar algunos contrapuntos. Voy a hablar de 2 libros de 2 escritores sobre otros escritores, que es algo que me suele gustar. Traje un libro de Mauro Libertela que se llama Ricardo Piglia a la intemperie, que salió en Diego Portales y que está editado por Leila Guerriero en esta colección de vidas ajenas que ya hemos comentado, no sé, Mariana Enríquez sobre Silvina Ocampo, Mercedes Jalfón sobre Gombrowicz, incluso el mismo Mauro sobre Lebrero que hemos hablado acá. Es de esa colección, son libros por encargo. Y después traje otro libro de Jasmina Barrera, que es esta escritora mexicana, de la cual también hemos hablado acá, de su cuaderno de faros, que acaba de sacar en Lumen un libro que se llama La Reina de Espadas. Y que si bien desde la tapa no dice nada, hay una foto, el libro es una especie de
perfil experimental sobre Elena Garro, Ujú. una escritora mexicana de la cual les voy a hablar en un rato, ¿no? Pero pensaba un poco esto, ellos dos, tanto Mauro como Jasmina, son escritores que tienen su propia obra Ujú. literaria y que en determinado momento les llega un encargo, ¿no? ¿Querés escribir sobre este otro escritor? O en todo caso, ¿sobre qué otro escritor querés escribir? Y siempre pienso en eso, como requiere una inmersión muy profunda, investigar la Sí, vida, totalmente. la obra, la bibliografía, las fuentes, entrevistar gente. Entonces tenés que sí o sí como tener algún nexo con ese autor que te haga... Sí, te tiene que interesar. Te tiene que interesar. Entonces, bueno, por un lado son libros que parten de ese interés genuino, pero cada uno lo lleva a su terreno. Y están los dos libros llenos de esos chismes anacrónicos que yo disfruto mucho, ¿no? De las escenas literarias de otra época y de lo que pasaba en ese mundo. Y me pasó también algo diferente con los dos, es que a Piglia yo lo tengo bastante leído, sobre todo sus diarios, Claro. leí sus ensayos, no tanto sus novelas, pero a Elena Garro no la leí. Y Mira. dije, bueno, voy a acercarme primero al personaje a través del libro, a ver si me entusiasma como para después acceder a su obra. Y a la vez, bueno, empecemos por ahí por comentar un poco el de Piglia, de Mauro, porque justamente me pasaba eso, ¿no? ¿Cuánto me puede aportar un libro si Sí, yo sí, es un autor el que leemos tanto en Argentina, tan conocido, tan querido. Y que él mismo escribió 3 tomos de sus propios diarios. Totalmente, hemos leído hasta sus diarios, sí. Lo mismo un poco con Gombrowicz, ¿no? Claro. ¿Cuánto te aporta un perfil si están los diarios del tipo Total. ahí? Creo que en los dos casos los diarios de ellos funcionan como artefactos literarios claramente y Totalmente. no tanto como solamente dispositivos autobiográficos. En el caso de Piglia, él edita todos sus cuadernos para transformarlos en los volúmenes de sus diarios, les pone nombre a cada tomo. Claro. Y sobre todo opera cambiándoles Sí, cambia los nombres de la gente. cambiar los nombres de las personas, pero le pone los diarios de Emilio Renzi, Sí, que es un personaje que él usó como alter ego en un montón de ficciones, que era su segundo nombre y su segundo apellido, pero al decir Ricardo Piglia publica los diarios de Emilio Renzi, está diciendo Sí. no son solamente los diarios de Ricardo Piglia, ¿no? Entonces hay como una operación literaria ahí. Me gustó del libro de Mauro la rigurosidad que tiene en el trabajo con las fuentes a la hora de reponer una trayectoria vital y también los conflictos en el campo cultural, porque Piglia dio muchas discusiones, participó en una serie de revistas, se peleó, no sé, con todo el mundo. Con Altamirano y Sarlo en un momento, con la gente de Literal, con Luis Guzmán, que siguió siendo su amigo hasta el final, pero con Lamborghini, por ejemplo, se llevaban muy mal. Y a la vez, todo el itinerario vital que empieza en Adrogué, pasa a Mar del Plata, después a La Plata, donde Piglia estudia historia, después vive en Buenos Aires, después en Princeton y después vuelve a Buenos Aires, ¿no? Como reponer cada uno de esos espacios que representó para él. Y cómo él, digamos, quería construir una figura muy fuerte de escritor y termina trabajando mucho sobre el rol del lector. Él como lector de literatura argentina, generando su propio canon. Piglia, si algo tiene, es un modo de leer muy fuerte, muy pregnante, que reorganiza el canon, que hasta ese momento era Borges. Sí. Y hace entrar, bueno, a Arlt, que se lo disputaban, a Walsh, a Puig, a Saer, con una perspectiva muy, muy propia. Mauro se apoya bastante también en entrevistas que le hacen, quizás se apoya demasiado, eso se lo voy a decir, Mauro, en una que le hace a Alan Pauls y en una que le hace a Martín Cohen. Están muy buenas las dos, porque ellos aparte estudiaron Claro, con son como Piglia, discípulos, sí. o estudiaron con Ludmer, Josefina Ludmer, que fue otra crítica brillante, que fue pareja de Piglia muchos años. Esa historia está bastante buena porque en los diarios Piglia la retasea, le cambia el nombre. Él habla con el hijo de Ludmer, habla, ¿no? Claro. Como repone un poco qué pasaba en esa época, en esos departamentos durante la dictadura, cuando ellos hacían igualmente grupos de estudio a escondidas. Y también cosas que me gustaron es, por un lado, cómo expone la disputa Aira-Piglia, que es algo muy divertido para quienes nos gustan estas cosas. Cuando Aira en el 81 saca una reseña en una revista que se llamaba Vigencia diciendo que Respiración Artificial es una de las peores novelas de su generación, así tipo lapidario. Sí. Y Mauro hace todo un análisis ahí de cómo la influencia de Piglia, digamos, se puede rastrear en los modos de leer y en sus ideas sobre la literatura y la cultura, mientras que Aira, digamos, que se reprodujo más de manera ficcional, dice, Totalmente, ¿no? sí. Como que tiene más gente que emuló su estilo en la literatura
y Piglia tiene más críticos formados por él Totalmente. que continúan sus ideas, ¿no? Entonces eso está bueno ahí también, como Piglia formando críticos y Aira re anti-academia, anti-profesor. Después hay otra parte que ilumina muy bien, que es muy interesante para el debate sobre los premios literarios, que es el conflicto que tuvo Piglia con el premio Tom Planeta Nielsen, sí. en La el historieta. 97. Sí, cuando él le dan un premio muy importante por plata quemada. Y se Gustavo arma- Nielsen le hace un juicio, sí. le hace un juicio diciendo que estaba un poco arreglado ese premio y todo el campo cultural tiene como que tomar posición. tomar posición solicitadas en los diarios. Imagínate, hoy los premios literarios no le importan a nadie. Imagínate, para un par de periodistas le importa. Claro, digo, pero imagínate una solicitada, no consigue que te la impriman ni que te paguen. No, bueno, pero ahí él va bien a fondo porque entrevista a Nielsen también y Nielsen dice, Sí. bueno, me cuesta un poco hablar ahora de esto porque Obvio, Piglia no bueno. está para defenderse. No, y Nielsen es un tipo respetuoso, digo, como con un difunto no es lo mismo. Sí, por eso. Pero es delicado y le dedica bastante espacio porque fue muy traumático para Piglia, la Seguro, verdad. me imagino. Y en un momento hacen como una interpretación de que en verdad cada título de los libros de Piglia en algún punto, plata quemada se llamaba esa. ¿No? Toda la plata que te Claro. dieron, ¿sabes qué? Esto voló por el aire porque tuviste que indemnizar gente. Bueno, digo, A la vez fue una novela a la que le fue bárbaro. le fue bárbaro a posteriori. Posteriori, hicieron ok. la película. Claro, yo me acuerdo de la película y me acuerdo cómo se fue. Pero vos decís que en su momento no le fue bien. En su momento generó muchos problemas. Piglia la padeció y aparte era una novela que estaba escribiendo hacía muchísimo Claro, tiempo. claro. Y el momento de su publicación, que él dice, bueno, ahora La me vuelvo un rompo, escritor claro. consagrado, fue al revés. Fue Pero- como un momento Ok. de mucha disputa de su prestigio justamente Claro. por estas acusaciones. Claro, Bueno, y una- igual es lo loco eso, ¿no? Como que los lectores, como si yo que la Te leí siendo quedabas chica, afuera. no me enteré de todo eso. Y siento que la mayoría de los lectores tampoco se enteraron de eso. Probablemente no, pero bueno, a Piglia se le jugaba Seguro, a él bastante, sí, ¿no? obvio, en la obvio. crítica, Sí, en, sí, sí. en lo que otras pensaban de él. Obvio. Bueno, y otra cosa que me gusta es cómo trabaja, bueno, su pasaje por Princeton. Él fue muchos años profesor allá porque acá se cagaba de hambre. Sí. Consiguió un puesto allá, se mudó con su pareja, Beba. Y cómo fue el tema de su enfermedad, que eso es algo que no está justamente demasiado tematizado porque, bueno, él termina los diarios, el último volumen, Ujú. se muere de enero de 2017 porque a Piglia le diagnostican una enfermedad progresiva, esclerosis lateral amiotrófica, que empieza a paralizarle el cuerpo y él termina escribiendo con los ojos. O sea, realmente hasta último momento trata de escribir, de contestar correos y todo, con un dispositivo que le permitía escribir con la mirada. Y entonces ahí él entrevista a su asistente de esa época, a su médico, al tipo que lo siguió en Fleni, que le dio el diagnóstico, a su sobrino, Germán Maggiori, que es un escritor y que es también el heredero, y cierra un poco esa imagen de un escritor que se termina recluyendo en su intimidad porque está paralizado. Sí. Y es muy impactante esa parte, la verdad que está muy bien, porque es difícil, me parece, abordar eso, es delicado para todos, para la gente que lo acompañó también. Así que la verdad que me gustó mucho, de hecho les conté algunas cosas, pero está lleno de hallazgos, de anécdotas de la vida de Piglia que me gustaron mucho. Ricardo Piglia a la intemperie. Y un poco eso, contraponerlo con la operación que hace Jasmina Barrera sobre la vida de Elena Garro, esta escritora mexicana que nació en 1916, murió en 1998, y que Jasmina lo que hace es ni siquiera pone el nombre en la Eso te tapa, iba a ¿no? decir, o sea, que es una decisión controvertida, sobre todo en Argentina, donde no le conocemos la cara. Siento que quizás en México esa etapa dice algo que a nosotros no nos dicen. Sí, exacto. Se ve a una figura femenina, una foto en blanco y negro, Sí, una que mujer muy linda. Que es obvio que si fue una biografía de Borges, a nosotros no nos hace llamaría falta que tanto la diga atención. O Borges. incluso eso, la de Silvino Campo, Victorio Campo, digo, son caras que por ahí ya hemos visto. Ujú. Sí, por eso digo, el hecho de llamarlo y sacarlo Sí. en una colección de literatura también, Total. este libro, es un perfil bastante experimental, bastante fragmentario, contado a través de cada subtítulo. O sea, no está narrado de manera cronológica. O sea, Ujú. si bien hay una cronología en el libro, hay distintos recursos narrativos que va usando Jasmina que son reinteresantes. Y sobre todo lo que hace es meter también la primera persona, ¿no? Ujú. Porque Su en toda relación esta, con... claro, en toda esta con ella. colección, Mauro no cuenta cuando No. Leila le corrigió no sé qué o cuando él entrevistó, digo, desde lo que le pasó a él, ¿no? Es un libro escrito No. como con un poco más de... Claro, es de un distancia. ensayo literario. Digamos, tiene distintos recursos en juego para contar la historia de una mujer que básicamente ella dice
que vivió huyendo, que vivió cambiando de lugar, se mudó muchísimas veces de casa, de ciudad, de país, y que tuvo una relación muy conflictiva con Octavio Paz, que es quizás uno de los escritores y poetas más importantes de cierta tradición mexicana, que era un tipo que hacía mucho lobby, que se instaló mucho en el campo cultural y que fue un diplomático y agregado cultural en distintos territorios representando lo mexicano, ¿no? Controvertida en México. Hay gente muy a favor y muy en contra. El bate ese medio machirulo. Sí. Él se casa con ella, tienen una hija que también se llama Elena. Tuvieron un matrimonio de muchas décadas que fue un suplicio. En un momento Jasmina pone las cartas, las veces que él la amenaza de muerte. Claro. Por carta. Durísimo. Y algo que también tiene de diferente con el libro de Mauro, si bien son dos, es muy loco porque tanto Piglia como Garro, sus archivos están en la misma biblioteca, Firestone, en Princeton. Mauro no va a Princeton a ver los papeles, pero Jasmina sí. Claro. Y va en plan, yo no soy investigadora académica, sino soy alguien que quiere escribir sobre Elena Garro, y se encuentra con otros académicos que sí están investigando a Juan Gelman, a Sergio Pitol, a Virgilio Piñera, a Pizarnik, y ella se siente como diciendo, bueno, yo acá soy medio ladri viniendo a ver esto, y todos le dicen, no, somos todos chismosos profesionales acá, o sea, venimos a ver los papeles privados de escritores porque hay algo ahí que se les juega. Bueno, es muy interesante la vida de Elena Garro, muy polémica, es una figura súper polémica para México, que ahora ya es reconocida, que sufrió mucho con Octavio Paz, fue muy maltratada por él, pero a la vez ellos seguían juntos, tenían como una especie de alianza estratégica, y los dos tuvieron muchos amantes, él varias mujeres, y ella una relación muy fuerte con Bioy Casares, que como sabemos era el marido de Silvina Ocampo, pero que era un tipo que iba por el mundo seduciendo señoritas y llega a quedar embarazada de él. Ah, mira, esa no la tenía. Y aborta. Ok. Y cuando se conocen cuentan toda la escena que él, un adivino les predijo que iban a tener un gran amor. Wow. Y algo que hace Jasmina es encontrar los telegramas de Bioy Casares y los pone tipo sin fecha, extrañándote desoladamente, queriéndote Bioy. Todo así. Muy perdido, extrañándote, queriéndote Adolfo. Deseándote felicidad, queriéndote Bioy. Me gustaría vinieras a nuestra casa, Mar del Plata, quedo allí febrero, marzo, queriéndote, extrañándote Bioy. Increíble. Me parece, esta forma de comunicarse es como... Sí, telegrama, increíble. Telegrama así, amoroso, que tenés que decir todo en una palabra. Queriéndote es muy lindo. Bueno, nada, hay bastante para decir sobre la figura de Elena Garro. Y algo que dice Jasmina también, en un momento del libro, dice, bueno... Estoy hace 2 años leyendo toda su obra, ya me gasté en ir a Princeton mucho más del anticipo que me dieron por este libro, estoy obsesionada, tengo que hacerle justicia a ella por todas las cuestiones que se dijeron que no fueron tales, tengo que como generar la versión más, no sé, más fidedigna de su vida. Y al final dice, en la página siguiente dice... No, Elena no me necesita. Más vale admitir de una vez que este libro lo hago por mí. Totalmente, ¿no? Claro. Y ahí me pareció que hay como una sinceridad literaria re zarpada, como decir, podés leerte todas las memorias que quieras de este personaje, pero lo que vos estás haciendo es porque vos querés hacerlo. No le debes nada a Elena Garro. No, y ella no te necesita, totalmente. Y también otra cosa que dice con eso es que es muy difícil ser rigurosa con la vida de alguien que tiene tantas aristas. Su hija estaba súper loca, ella fue perseguida por la CIA, era alguien que reconocía, no sé, las problemáticas de los campesinos y los alojaba en su casa, vivió en París, vivió en pensiones, vivía con 7 gatos, o sea, 1000 cosas le pasaron. Empezó a publicar de grande, después de los 40 años, pero ella dice, es muy difícil porque ni siquiera leyendo sus libros y sus diarios sé cuánto de verdad hay acá. Garro fantaseaba bastante y a la vez le pasaban cosas muy inverosímiles. Claro. Entonces, ¿qué es cierto, qué no es cierto? Eso me pareció increíble. Y algo que también ella pone en el libro es que cuando ella ve las cartas, encuentra las cartas que recibe Elena Garro, ¿no? Tiene los telegramas de Bioy, tiene las cartas de Paz, pero no tiene las que escribía Elena. Claro. Entonces, parece que los papeles de Octavio Paz están, no sé si en Princeton en este caso, bajo llave. pero bajo llave mal. Obvio. O sea, su viuda...
que ya también murió, dijo que recién se abran en 2043 al público. No, Una increíble. guachada. Y entonces Jasmina en un momento dice, bueno, si sigo viva, si las cartas están ahí, porque ni siquiera se Claro, sabe, tal cual. a mis 55 años prometo agregarle un nuevo capítulo a este libro, Hermoso. yendo a leer realmente esas cartas. Bueno, nada, la verdad es que me gustó mucho La Reina de Espadas, me parece que tiene bastante para decir, aunque no sepamos Claro, quién no, es. yo sé poco de tal cual. O sea, la conozco porque. Y la he leído un poco porque en los últimos años, todas las veces que voy a México, siento que las escritoras mexicanas están haciendo como un esfuerzo por recuperar a las autoras mexicanas de otra época que no tuvieron en vida el reconocimiento que tenían que tener. Entonces, siempre algo te regalan, algo quieren que sepas. Pero sí, muy tardíamente. Sí, y ella trata de conectar con una cosa de varias, también pintoras mexicanas, Sí, tipo Remedios claro, Remedios Varo, Riona Carrington, sí. medio esotérico. También. Jasmina le tira el tarot, le tira el I Ching a Elena Garro como para explicarse cosas de cómo ella también disponía de esas herramientas, Claro. ¿no? Así que bueno, les dejo este libro que vale por sí mismo, aunque no sepan quién es Elena Garro, pero a la vez te dan ganas de ir a leer a Elena Garro, que se llama La Reina de Espadas de Jasmina Barrera. Me encantó. Sigo con algo prestado. Te toca algo prestado, sí. Bueno, prometo hacerla corta porque yo me pongo a hablar de música y soy medio eso. Digo prestado justamente porque no soy crítica musical, ya lo deben saber. Pero cada tanto me gusta, me meto con la trayectoria de algún músico y me obsesiono un rato. Y en este caso voy a hablar de Juan Wouters. No sé si les copa. Es un uruguayo. Sí. Justamente empezamos hablando de Jaime Ross y mira, nació en el barrio de Dolores, de Villa Dolores de Montevideo. Es jovencito, pero no terminé de encontrar en qué año nació. ¿Viste cuando? ¿Qué tiene? ¿Menos que 30. 40? O sea, se mudó en los 2000 con su familia a Nueva York, a vivir Claro. a Queens, y ahí tipo tenía 15, Claro, ponele claro, 17. Sí, debe tener un poco menos de 40. Primero tuvo una banda cuando se muda allá a Nueva York, y después se vuelve solista, y tiene varios libros publicados, 6 discos, perdón. Que como eso, Juan Wouters, lo ponen en Spotify y lo pueden escuchar. Me gusta de él que, primero, no es nada canchero, no es carilindo, es un músico bien indie, digamos, con pocos instrumentos, no le importa como... También, bueno, al ser tan indie, creo que el tema de la producción artesanal de sus discos está bastante adelante. Sí, sí, Cuando sí. vos los escuchás... Sí, el sonido no es bueno en general. Claro, no es de lo que encontrás encontrás en Spotify. al un menos. sonido de estudio No. producido. Usa herramientas tipo el autotune, pero no es el protagonista de sus canciones, ni mucho menos. Y creo que lo que más tiene de uruguayo en algún punto, además de la presencia de algunos instrumentos de percusión y de algunas bases rítmicas sobre las que las canciones se montan, es una sencillez lírica que es muy, muy interesante. Como que parece que son canciones sobre algo muy sencillo. Y en general hay varios uruguayos que hacen Totalmente, eso, ¿no? sí. O que hablan de un personaje. Eso es muy común, como esa de, Jacinta, tal no sé. cual, la vecina, el señor, el que no lo veo más, tal no lo vi más No en el lo vi, café. y no ¿viste? vino más. No vino más, siempre con lo mismo. Sí, Bueno, sí, pero eso me parece que termina teniendo, gracias a cierta insistencia, Total. una cosa como hasta tierna. Sí, sí, es no identitario. cursi, ¿no? Sí, sí. Claro. Y algo que también tiene muy particular Juan Wouters es que él va y viene entre el inglés y el español. Sí. Eso es una de sus características más importantes. A mí, la primera persona a la que escuché haciendo eso es Necro, o sea, Boom Claro. Boom Kid, antes de Boom Boom Kid, cuando tocaba en Fan People, que incluso en la misma canción Claro. puede cambiar, puede cantar el estribillo en inglés y el resto de la letra en español. Esto en él es un inglés uruguayo. Sí, sí, también. totalmente. Entonces eso tiene como cierta humorada. Él no quiere ser un músico yankee que llega a Latinoamérica, No, sino claro. tiene sus raíces bastante profundas acá y en todo caso canta en inglés porque también es la lengua del capitalismo y le viene bien, digamos. Pero tiene dos discos que se llaman La Onda de Juan Pablo y Introducing Juan Pablo, de 2019 los dos. Él se llama Juan Pablo, digamos, de Juan Wouters, pero en La Onda de Juan Pablo él lo que hace es viaja por Latinoamérica como 2 años, se pone a escuchar otros ritmos y graba con varios artistas. Y en Introducing Juan Pablo ya vuelve y digamos que mete en ese disco fragmentos de conversaciones reales o personales
llamadas telefónicas de su familia. Y ahí por primera vez como que ese estilo ya se empieza como a mixear con otras cosas, digamos, otras voces. De hecho, tiene una canción con un audio de Silvia Prieto, de la canción de la película Silvia Prieto, y después le canta encima. Sí, es verdad. Tiene un cover de Jaime Ross, del Hombre de la Calle, en inglés, toda en inglés. Ayer escuché las dos versiones Hermoso. y nada que ver. Y después tiene varias colaboraciones que hablan un poco también de con quién se quiere codear. Una con Mac DeMarco, que está muy bueno el video, la canción se llama Real, o Real. Están los dos andando en una motito como en California, medio al pedo, los dos Claro. a 2 por hora cantando. Y en una agarra una bici y se tira a una pileta en bici. Como cosas medio que vos decís. Sí, ¿qué haces adolescentes. esto? Sí, adolescentes, pero o sea, no llega a ser tonto. No, como a mí claro, medio me tierno. sensibiliza Sí, un sí, poco total. esto. Y también me gusta decir que, o me parece interesante pensar en otro tipo de influencias. Por el lado de la música uruguaya, bueno, Jaime Ross, Mateo, claramente. Sí. En algo de Eduardo Mateo, en algo del fraseo de Totalmente. Mateo, una armonía un poco desarmada, ¿no? A mí me dice, el otro día me decía Nico, me dice, ¿a vos te gusta la música medio desacoplada, ¿no? Como medio que no está cerradita perfectamente. Claro, a vos te gusta eso, es verdad. Me gusta, me atraen un poco más los artistas que tienen una calidez que se transmiten en esas canciones, aunque la canción no esté perfectamente Claro, medio desarmada, de línea, sí. claro. Y creo que eso tiene que ver con esta producción artesanal, con la apuesta por la autogestión y por no caer en los efectos que están usando todos, sino No, como totalmente. algo más auténtico de qué ritmos te emocionan a vos. Y creo que el modelo de artista en ese sentido de Jonathan Richman, que fue el cantante de Modern Lovers, que tiene una gran carrera solista, de él con una guitarra cantando en italiano, en español, en inglés, y que genera unos sentimientos, o sea, que te dan ganas de ir a abrazarlo o de emocionarte con las canciones, que son muy sencillas, ¿no? Como de que te emocione algo simple es más difícil, me parece, que hablar de los grandes sentimientos. Y pensaba también en El Quinto, que creo que fue una de las bandas de Rada, con un sonido más setentoso. Totalmente, También sí. hay algo de eso. Por un lado, algo medio de Syd Barrett, con también alguien que desarmaba mucho las canciones, que no eran muy redonditas, sino que eran partes que medio lánguidas, que se iban juntando una con otra. Bueno, y lo loco fue que me puse a preparar todo esto y me metí en su Instagram y veo que está anunciando una gira que viene la semana que viene a Buenos Aires. No. O sea, dije, bueno, listo. Sacaste la entrada. Él ya vino, obvio. tocó Sí, con sí, Simón hace Poxirrán, poco. tocó en Niceto otra vez, sí, tocó, pero bueno, ahora toca el 1, creo que está agotado, y el 3 de junio también toca en Buenos Aires, toca en Rosario, toca en La Plata, toca en México. Un montón. Hace una gira así como latinoamericana, pero me pareció una buena ocasión. Hace un cover de Ay, ay, ay de Los Piojos, un cover re Mirá deforme. vos. No, eso no lo escuché. Del 94, Ay, 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 o sea que él era un niño en esa Sí, época. sí. Hace otra canción con Zoe Gotuso, que igual no la tengo muy escuchada, pero creo que es conocida. Es muy conocida, sí. Y otro con Home Shake, que es una banda No conozco. una banda ahora que me sí. gusta mucho, que es creo que era uno de los guitarristas de Mac DeMarco, si no mira. me equivoco. Bueno, nada, les dejo a Juan Wouters. Juan Wouters, tiene varios discos. A mí me gusta mucho Who Me, de 2015, pero también la onda de Juan Pablo, Introducing Juan Pablo. Hermoso. Creo que por ahí les gusta eso. Si les gusta de los otros artistas que tuvimos hablando acá, por ahí les va a gustar también. Muy bien, Juan Wouters. Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter, encontrándonos como el Diario AR. Y ya que hablamos de artistas oscuros, yo traje, como me tocaba algo viejo, viste que algo viejo es como, bueno, cualquier cosa vieja que uno estuvo leyendo funciona. Y un poco, por algo que estoy escribiendo, estuve volviendo a un autor que a mí me encanta y que para mí se ha leído poco en Argentina, que es David Graeber, que es un autor que falleció hace realmente pocos años, en 2020, y de manera sorpresiva, porque era joven, es del 61. Ah, sí. Y, menos de 60 años. Sí, era un tipo joven cuando falleció, tenía 50 y pico. Y bueno, él se volvió muy famoso en Estados Unidos en los últimos años cuando
cuando fue todo lo de Occupy, porque él fue como una figura bastante conocida de ese movimiento. De hecho, se supone que es el autor de la frase "We are the 99%". Así que es como del eslogan. Pero en realidad él se había hecho famoso con un libro que sí se tradujo al español, que es el de los Bullshit Joes, que es un libro que circuló muchísimo en Estados Unidos, muchísimo en Inglaterra, y sobre todo en Inglaterra, que es de donde lea él, porque es el antropólogo que trabajó casi todo el último tiempo de su carrera en Goldsmith con todo ese grupo de gente. Y era un tipo cuya formación, David Graeber, era un antropólogo cuya formación política, digamos, era de anarquista, ¿sí? Digamos que su relación con la militancia empieza más de grande, o sea, va más de grande, digamos. Siempre estuvo cerca, pero con el movimiento de Occupy es la primera vez que toma un lugar visible. Pero académicamente venía estudiando el mundo del trabajo hacía mucho tiempo. También venía estudiando su primer libro conocido sobre la deuda, como sobre el concepto de la deuda y lo que eso genera sobre todo en los países anglosajones, donde la gente se endeuda desde muy chica para ir a la universidad, para comprar una casa, o sea que, digamos, para nosotros que no tenemos crédito hipotecario no nos parece muy triste endeudarse para comprar una casa, por supuesto. Pero y no es triste necesariamente, pero sí como él habla un poco de, un capitalismo sustentado sobre el hecho de que todo el mundo le deba plata a los bancos, ¿no? Claro. Y lo que eso va generando social y políticamente. Ese fue como su primer libro conocido. Y la explosión es con el libro de los Bullshit Joes, que fue muy popular en un momento. Y yo creo que dejó de ser popular justamente porque se volvió incómodo de vuelta hablar de los Bullshit Joes. Eso es algo que pasó. Los Bullshit Joes, cosa que en España tradujeron muy mal como trabajos de mierda, Sí. porque Bullshit Joe es un trabajo de mentira. Los Shitty Joes son otro concepto. Es un concepto que él inventa. Es muy gracioso cuando cuenta cómo lo inventa. Cuando cuenta que dice, los trabajos que ni siquiera la gente que los hace te defiende. Uf, Eso es genial. durísimo. Como dice, yo tengo un montón de abogados, amigos, contadores que al principio no te dicen nada. Después estás en una fiesta, toman 3 tragos y dicen, no, es que mi trabajo no debería existir. O sea, tipos que él dice trabajan en finanzas, en distintas burocracias de instituciones. Dice, por ejemplo, directivos de universidades que te dicen mi trabajo es entorpecer lo que hacen los docentes, ¿no? Como mi trabajo es lidiar con los donantes para que no molesten a los docentes, pero en realidad termino molestando a todo el mundo. Y la realidad es que si no hubiera donantes molestando, yo no debería hacer nada. Todo es así. El tipo dice, hay trabajos que realmente no suman nada. Y, digamos, empieza con... Ese diagnóstico empieza con Keynes. Él dice que Keynes decía que para dentro de pocas décadas, decía Keynes en su época, ya la realidad es que las mejoras en la productividad no van a hacer que tenga sentido trabajar más de 4 o 5 horas por día. Ya estamos ahí hace muchísimo tiempo y la gente trabaja cada vez más. Claro. Eso es lo que el tipo empieza a analizar mucho antes de la inteligencia artificial. Por eso también esos debates también están volviendo. Claro. ¿Dónde están todos esos trabajos que supuestamente van a desaparecer? No está desapareciendo nada, al contrario, la gente trabaja cada vez más. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a desaparecer o qué es lo que está desapareciendo? No, la realidad es que por alguna razón se siguen creando trabajos administrativos y burocráticos que no van a ninguna parte. El tipo lo explica que dice, en parte tiene que ver con que la gente no quiere hacer los shitty jobs, digamos. Es toda gente que no está dispuesta a hacer lo que él llama trabajos de mierda, pero él es muy respetuoso de los shitty jobs, porque los trabajos de mierda son trabajos que producen algo muy claro. Limpiar baños públicos, cuidar ancianos, ¿no? Trabajos que supuestamente nadie quiere hacer, porque para muchos son muy indeseables. O sea, que además el tipo pone como... Pone un manto como de sospecha sobre qué significa que nadie quiere hacerlos. Nadie quiere hacerlos porque los despreciamos. Pero, ¿qué significa que un trabajo tenga algo intrínsecamente indeseable? De hecho, sobre todo es muy común con las enfermeras. A vos y a mí nos puede dar, por ejemplo, asco, tal vez, la idea de lavarle la cola a alguien que no es tu hijo. Bañar a un ¿no? viejo. Bañar a un viejo. Y muchas enfermeras prefieren hacer ese trabajo antes que otros trabajos. No es verdad que odian sus trabajos, como que él también pone un manto también de... Sí, es una cuestión más de valoración, porque incluso, no sé, el que recoge la basura por ahí gana más que Exacto, y no muchas otras necesariamente personas. odia su trabajo. También él pone como un manto de sospecha sobre esa cosa burguesa que piensan los burgueses de que todos los trabajos que ellos no harían son peores. Cuando en realidad el tipo dice, a mí me parece, no sé qué tan no peores o qué tanto mejor la pasa a alguien que en el fondo está en la computadora estando
en Facebook porque en el fondo no tiene nada que hacer, angustiado porque no sirve para nada. Claro. O sea, sí, me parece que va un poco más por ahí la pregunta, como si el trabajo que estás haciendo tiene algún sentido para la sociedad o para quién, digamos. Exacto. ¿Quién le otorga sentido a lo que estás haciendo mecánicamente? Exacto. El tipo dice, los bullshit jobs teóricamente son más valorados y están mejor pagos que los shitty jobs, pero yo no sé si la gente la pasa mejor, porque dice, estamos teniendo una crisis incluso de salud mental, porque la gente se siente sin propósito. Sí, inútil. Exacto. Y bueno, ese texto se hizo muy, muy famoso en su momento y fue muy influyente en un montón incluso dentro de empresas, teóricamente, que supuestamente trataron de eliminar esos trabajos, ¿no? Pero después, bueno, es un texto que después para mí fue cayendo en el olvido, sobre todo porque también hubo algo como con las redes sociales, en la cual nadie quiere presentarse a sí mismo como un perdedor que hace un trabajo que no importa. Entonces empezó al contrario, el relato en el cual todos tratamos de contar por qué nuestros trabajos importan, ¿no? Empezó como una cosa medio desesperada. O enaltecer una tarea que es re mediocre, diciendo que está buenísima, solo para que piensen que hacemos algo que es interesante, cuando en verdad no reporta nada, simbólicamente. Exacto, yo creo que cuando aparecen las redes sociales y todos nos queremos hacer los interesantes, los discursos de aceptar, che, el trabajo que estoy haciendo no debería existir, se vuelven muy populares. Pero también van a volver, están volviendo esos discursos, sobre todo con la inteligencia artificial y la pregunta de cuáles son los trabajos que van a desaparecer, porque una cosa que se hizo evidente para quienes estudian esto es que los shitty jobs no van a desaparecer. O sea, de hecho, hay trabajos que van a ser cada vez más importantes. Por ejemplo, cuidar ancianos. Todo indica que hasta ahora cuidar ancianos tiene una dimensión de la humanidad que la gente prefiere que lo haga la gente. No es lo mismo que haya un robot cuidándote. No, una cámara monitoreando si el viejo tiene temperatura. Hay algo como de los trabajos afectivos que no tienen reemplazo. Y los de servicios. Los trabajos de servicio. Claro, eso. Okay. Todo eso no tiene reemplazo. O el reemplazo es peor, digamos. La gente rica va a querer seguir pagando para que a sus chicos los cuiden personas y no robots. Siempre. Entonces, digamos que está volviendo a aparecer esta idea de, bueno, los trabajos que van a desaparecer probablemente sean los bullshit jobs, que hace la clase media, no la clase baja. Claro. Entonces, están pasando cosas ahí, ¿no? Pero es muy loco cómo hablan de eso. A mí a veces me llegan currículums de gente que tuvo poca experiencia todavía laboral y en puestos, eso, como medio burócratas, y te lo venden como mucha experiencia para liderar archivos de Excel. O sea, dale. Es que hay discursos construidos para que justamente nos creamos que tiene sentido lo que hacemos, digamos, son discursos construidos. En su momento fue muy novedoso justamente también porque eran discursos muy críticos de los trabajos que hacen las clases medias y medias altas. Claro. Gente que fue a las mejores universidades muchas veces para terminar haciendo esos trabajos. No son trabajos que hace gente que no está educada, para nada. Entonces fue un cimbronazo. Sí, pero claro, algo de la competitividad en esos ámbitos, cómo se da, ¿no? Porque digo, si todos tienen ese trabajo, ¿cuál es tu potencial? Que asciendas a un trabajo que tenga más que ver con lo que estudiaste, porque también pasa eso, ¿no? Igual que para mí esto es re primer mundo, Son discusiones primermundistas, pero hasta ahí, porque la realidad es que en la mayoría de los estados, los trabajos que se crean son trabajos administrativos, digamos, en casi todo el mundo los trabajos industriales son cada vez menos porque las máquinas hacen más. O sea, incluso estadísticamente, incluso en la Argentina, en cualquier lado, la realidad es que si lo comparás el volumen que representaban trabajos administrativos de todo nivel, trabajos muy, muy, digamos, mal pagos incluso, pero trabajos administrativos han perdido contra los trabajos de fábrica solamente porque las máquinas han reemplazado muchísimas cosas que en el 1900 hacía la gente. Entonces, numéricamente, los trabajos de servicios han escalado muchísimo. Y por supuesto que hay algunas cuestiones que son muy de primer mundo, pero después si pensás, por ejemplo, en los trabajos que pueden crear los estados, muchos de ellos son bullshit jobs. Sí. O sea, y en América Latina los estados manejan gran parte del empleo a veces porque es la única variable que pueden manejar cuando los capitales no vienen. Y cuando cancelas la obra pública. Exacto, digamos, ¿no? Cuando efectivamente los trabajos de construir cosas no están porque no se invierte. Faltan los obreros de la construcción en esta ecuación. Obviamente es más fácil reubicar a la gente en oficinas que ponerse a hacer obra pública. Sí, entonces, digamos, a levantar escuelas. Sí. Pero bueno, de hecho escuchamos muchísimo, es una forma de destrato muy común de los trabajadores del Estado, ponerlos a no hacer nada. Eso es algo que es una forma de destrato muy común. A ver hasta cuándo aguantan sin renunciar. Sí, total, ¿no? total. Entonces, digamos... ¿Hasta cuándo no soportan más sentirse inútiles? Exacto. Incluso teniendo un sueldo digno por ir 8 horas a calentar una silla. Exacto. Eso sí es más... De tortura muy, muy común, primer mundo, digamos, en el tercer mundo. Sí, entonces, me parece que son textos que hace mucho que no se leen,
pero que vale muchísimo la pena recuperar en este momento. Así que Bullshit Joes, búsquenlo en español o en inglés. Hay traducciones. Me fijé que hay una traducción de Ariel, pero esos Sí. trabajos de mierda. Sí, es que es una traducción completamente española, además. Nunca, que yo sepa, nunca se hizo una más amable para el rioplatense. Por supuesto que si leen en inglés es un libro que no es nada difícil de leer, porque son libros muy teóricos en los cuales no hay grandes recursos literarios que no se pueden leer, y además es muy gracioso de leer. El tipo eso tiene una formación anarquista, como que también aparte hace como comparaciones muy graciosas con la Unión Soviética, porque él dice, no, esto pasaba en la Unión Soviética, pero la Unión Soviética era como parte del asunto, como había que darle trabajo a todo el mundo, vos entrabas a una tienda, el tipo dice, y había cinco empleados que se te tiraban encima porque no tenían nada que hacer. Es verdad, pero en la Unión Soviética nadie negaba que eso pasaba, el capitalismo se pretende eficiente, Claro. Eso es lo loco, dice, como que se suponía que esto no podía pasar en el capitalismo y sí pasa. Entonces es súper interesante, es un tipo súper leído, o sea, como es toda una crítica de la burocracia, muy informada respecto de un montón de cuestiones políticas y también muy informada respecto de valores, en el sentido de que se pregunta qué se supone que deberíamos obtener los seres humanos del trabajo. Sí, más crítica, ¿no? Una perspectiva Totalmente. crítica. Es una perspectiva crítica, pero a la vez como a mí me gusta porque no es teórica en el sentido de estar muy despegada de la realidad. Habla de los trabajos que hace la gente durante el día, ¿no? Eso es bastante fuerte. Es un cimbronazo, pero les recomiendo muchísimo leerlo a David Graeber, y después si les gusta ese está el libro de la deuda, hay varios libros más muy lindos, o después distintas compilaciones. Él hizo mucha militancia también contra el sobretrabajo, digamos, y participó después hay una compilación muy linda en la que él participa, que se llama Why Work, en defensa de la sociedad del ocio, y que también es muy linda. Y así que, digamos, si entran al mundo, para mí es una gran puerta de entrada al mundo de los teóricos, del mundo post-trabajo, dado que se está discutiendo en todas partes qué va a pasar con nuestros trabajos y qué va a pasar con el mundo cuando los trabajos desaparezcan. Es un buen momento para leer eso. En Caja Negra sacamos un libro sobre esto, que se llama Después del Trabajo, que habla un poco de exacto. eso. De qué hacer con el tiempo libre, cuál es la disputa ahí, cómo recuperar el ocio creativo. Totalmente. Y no que el ocio sea tirarte en la cama, mirar Netflix para lobotomizarte. Bueno, claro, y la cómo cuestión se distribuyen las tareas de cuidado históricamente en del lo consumo doméstico, también, ¿no? Como que ahora el ocio está completamente colonizado por el consumo. Sí. Esa es una pregunta que ya se empezaban a hacer en los 90. Y estos también son ingleses, o sea, Helen Hester, que es una de las autoras, y Zizek, que son pareja encima, entonces también hablan de cómo dinamizar las cuestiones del tiempo libre con dos hijitos. Hermoso. Él es canadiense, pero viven los dos en Inglaterra. Digo, hay una tradición ahí inglesa de eso, ¿no? De cómo pensar sobre el trabajo. Sí, que es un país con una tradición sindicalista muy fuerte, Total. entonces también tienen mucho de eso. Bueno, ese lo voy a leer porque lo tengo anotado, pero todavía no lo leí. Está muy bueno. Es que te gustan A mí esos me encantan temas. estas cosas, sí. Bueno, le dejamos un tema a Gino, ¿será? Gino, sí. Yo pensé en la escuela. Me interesa. A ver qué tiene Gino para contarnos de la escuela. A ver toda la inteligencia artificial que están armando con eso. Me interesa. Bueno, vale todo. Vale, viste, alguna vale lo peli, que quieras, pero la prepa, bueno, vale todo. Pero ya le conocemos los greatest hits. Bueno, la escuela para Gino. Besos. Chau. Fue un podcast del diarioar.com. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como El Diario AR.